Una mirada a los opuestos, buscando equilibrio. Contrapunto, con David de Sena. Hola, soy David de Sena y esto es Contrapunto. Hoy quiero hablarte acerca de nacer de nuevo. Cuando tenemos estructuras con las cuales venimos a Jesús, hay una necesidad de tener un quiebre y un rompimiento para desechar lo viejo y adoptar lo nuevo. En un podcast anterior te hablé acerca de la historia de Jesús y Nicodemo. En esta historia, Jesús lo dejó desconcertado al religioso Nicodemo al plantearle la necesidad que tenía de nacer de nuevo. Y es muy normal escuchar en el cristianismo hablar de nacer de nuevo. Pero hoy quisiera que tratemos de entender este concepto como una necesidad para un cambio de estructuras. Muchos tienen a la oración, famosa oración de fe, como el motivo por el cual se nace de nuevo. Uno repite una oración y de pronto, mágicamente, las cosas son cambiadas. No quisiera tampoco despreciar ese acto, pero quisiera explicarte el nacer de nuevo como un proceso que en nuestras vidas nos lleva a tomar determinadas decisiones para ser plenamente transformados y adquirir un nuevo estilo de vida. Porque según las estructuras que tengamos, así también vamos a comportarnos. Entonces, en esta historia de Jesús y Nicodemo, Jesús habla en el versículo 5 del capítulo 3 de Juan acerca de que aquel que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y antes, en el versículo 3, le dijo que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, ver y entrar. Evidentemente el reino de Dios es una realidad que necesitamos vivir, experimentar, no solo ingresar, sino verla, palparla, ¿no? Entonces, el tema de nacer de nuevo, por medio de estos dos eventos que quisiera hablar un poco más detenidamente, es algo fundamental para vivir una vida cristiana genuina y poseer estructuras nuevas, forjar estructuras nuevas. El bautismo más conocido es el bautismo en aguas, ¿no? Lo que Jesús llamó nacer de agua. En realidad esta práctica en la Biblia uno ya la puede encontrar con Juan el Bautista. El bautismo en aguas, desde Juan el Bautista, ha sido conocido como un bautismo de arrepentimiento, un bautismo en donde públicamente uno confesaba o declaraba ser pecador. Y en realidad, si nos vamos a la etimología de bautismo, que significa sepultura, significa sumergir, estamos hablando de un acto de muerte a algo muy puntual, que es a nuestra naturaleza pecaminosa. Por mucho tiempo se ha tenido al bautismo simplemente como un acto simbólico. Yo creo que es algo un poco más profundo. Es un acto profético, en donde uno toma una decisión y dice: yo fui pecador, pero me arrepiento, quiero hacer las cosas de una manera distinta, quiero aprender a cómo caminar en santidad y que el pecado, que es aquello que nos lleva a errar al blanco, nos lleva a alejarnos de Dios, no forme parte de mi vida, ¿no? Entonces, dijimos que el bautismo es un acto de muerte y el bautismo en agua puntualmente es un acto de muerte a nuestra naturaleza pecaminosa, pero así también, como esto es muerte y resurrección, uno se sumerge y podríamos decir es sepultado, pero luego vuelve a salir del agua. Estamos hablando de un nacer de nuevo, dejando la naturaleza pecaminosa y comenzando a tener una naturaleza santificada, ¿no? Es una naturaleza que te lleva a caminar aprendiendo a no pecar. Y eso es una necesidad. Yo estoy convencido de que nosotros no podemos tener una vida libre de pecado o santa si no es por la gracia de Dios. Naturalmente nosotros no sabemos cómo dejar de pecar. Hay una gracia especial que Dios nos da que nos permite comenzar a transitar por esa experiencia.
Y sin salirme de este evento que es el del bautismo, el bautismo en aguas, hay dos cosas más que quisiera decir que son importantes. Primero, a través de la historia, el bautismo en aguas ha sufrido algunas transformaciones o deformaciones. Muchos de ustedes quizás fueron bautizados de bebés. Y quisiera simplemente detenerme a explicar el motivo del conflicto que hay con ser bautizado de niño. Uno no es consciente de eso y no es una decisión que uno pueda asumir, una decisión que uno pueda tomar, ¿no? Y si vemos cómo originalmente el Nuevo Testamento presentó al bautismo, estamos hablando de un acto voluntario, consciente, en donde la persona decía, tengo que cambiar de estilo de vida, porque la naturaleza pecaminosa, podemos decir, esta esencia que me lleva continuamente a caer en lo mismo, a repetir lo mismo, ya no la puedo sostener más y necesito estar cerca de Dios. Uno no puede hacer esa decisión, no puede tomar esa decisión. Entonces, ese es el gran problema por el cual el bautismo de niños es algo no solo no aconsejado, sino que quizás no tenga el efecto esperado en la persona. Al no haber sido voluntario, al haber sido impuesto, el efecto espiritual y sobrenatural que debería desatar en nosotros para romper estructuras viejas respecto a la naturaleza pecaminosa y permitir el surgimiento de una nueva naturaleza que nos lleve a vivir en santidad, no existe. Mi propia experiencia con esto fue particular porque yo soy consciente que un día dije, en la adolescencia dije, me quiero bautizar, quiero dar este paso de nacer de nuevo, de arrepentirme de todo pecado. Ojo, hoy, ya más de una década ha pasado de eso, me doy cuenta que conozco y entiendo algunas cosas acerca del bautismo que me hubiera encantado entenderlas en ese tiempo. Porque mientras más uno tiene conciencia del acto sobrenatural que está llevando adelante, yo creo que más son las implicancias del cambio en nosotros. Mucho de lo sobrenatural tiene que ver con nuestra capacidad de depositar fe en algo que entendemos las implicancias que tiene. Y en mí, en ese tiempo, fue algo sumamente significativo, como creo que debe haber sido en la vida de mucha gente. Pero es necesario, a conciencia, dar este paso para comenzar a vivir una transformación. Y este simplemente no es más que el inicio del nacer de nuevo. ¿Por qué digo que no es más que el inicio? No es más que el inicio porque en realidad el dejar de pecar solo es el primer paso en la vida cristiana, ¿no? Hay un mundo que se abre, muchas oportunidades y un proceso de cambio en el que nos metemos, que podemos decir que es como un torbellino, que nos lleva continuamente y rápidamente según nuestra capacidad de entrega a mucho más. El segundo evento que Jesús describe en Juan 3, cuando habla a Nicodemo, tiene que ver con el nacer del Espíritu, que evidentemente es la otra parte del nacer de nuevo, ¿no? Juan el Bautista fue muy explícito cuando él bautizaba. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo solo bautizo en aguas para arrepentimiento. Hay otro que vendrá después de mí que va a bautizarlos en el Espíritu, ¿no? Y este bautismo en el Espíritu es algo bastante particular, es algo un poquito más complejo que simplemente tomar una decisión de arrepentirnos y reconocerlo públicamente, porque demanda en nosotros una búsqueda intensa y un deseo ferviente de comenzar a vivir una vida sobrenatural. Ya no tiene que ver con dejar la naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de otro acto de transformación que quiebra estructuras en nosotros y pone nuevas. Ya dijimos que el bautismo en sí es acto de muerte, es sepultura a algo viejo y nacimiento a algo nuevo. Entonces el bautismo en el Espíritu básicamente es un acto de muerte a vivir la vida de forma natural para comenzar a vivir la vida de forma sobrenatural. Y ese acto en sí mismo es transformador. No es lo mismo caminar por la vida tratando de resolver problemas desde nuestra mente lógica.
Porque en muchas oportunidades esa mente lógica te va a hacer creer que no es posible. Cuando una mente transformada, renovada y llena del Espíritu Santo, lo que te va a llevar a pensar es que no hay nada imposible. Y que de toda situación compleja vamos a sacar una gran oportunidad para crecer. Entonces, cuando comenzamos a tener en la mente lo imposible como algo lógico, podemos hablar de que algo sobrenatural sucedió en nuestra vida. No todo lo que Dios hace en realidad no entra en nuestro razonamiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo, a pesar de que puede venir porque Dios en su soberanía lo decida, suele venir por un deseo genuino de querer servir a Dios y de querer servir a la gente. Ese deseo se va a manifestar en una búsqueda intensa, ¿no? Jesús habló de esta búsqueda, de un pedir porque se nos iba a dar. Yo creo que en todos nosotros, si aún no lo hemos experimentado, eso debe ser una realidad que se nos imponga. Hay una necesidad, tenemos una necesidad, y es la necesidad de poder vivir lo sobrenatural como algo cotidiano. Y lo que va a provocar ese estilo de vida solamente va a ser el poder ser bautizados con el Espíritu Santo, porque al ser bautizados somos llenos de Él. Y en nosotros hay algo particular que comienza a suceder, y es que se activan dones que quizás ya estaban. Dones para discernir lo espiritual, dones de sanidad, dones para adelantarse a lo que va a venir, dones como nuevas lenguas, ¿no?, que nos permiten hacer comunicar a nuestro espíritu cosas que quizás a veces nuestra mente no comprende. Pero todos esos dones llegan no solo para hacernos crecer a nosotros, sino fundamentalmente para extender el reino de Dios, ayudando a la gente, ayudando a los que más lo necesitan. Y yo creo que todos nosotros hemos sido llamados a ser transformadores de los entornos en los cuales nos movemos. Por eso necesitamos dones. No podemos caer en esa comodidad de decir, bueno, lo busqué, no llegó y ya está, ¿no? He conocido mucha gente que en realidad me ha dicho eso, que ha tenido periodos intensos de búsqueda, pero un día se dejaron estar y simplemente, como ya no sucedió, luego no lo buscaron más. Y en realidad tenemos que estirar y estirar la soga hasta que se termine rompiendo, y cuando se rompa vamos a desatar todo lo que Él tiene sobre nuestras vidas. Y te puedo asegurar que tu vida, después de que el Espíritu Santo viene, te bautiza, no es la misma. Cuando yo lo experimenté, en mi vida hubo un quiebre. Yo recuerdo estar viviendo en Buenos Aires y nunca había sentido la necesidad de pedirle al Espíritu Santo esto, ¿no?, que activara dones, que me bautizara, pero en ese tiempo empecé a sentir la necesidad. Evidentemente hoy comprendo, movilizado por Dios, ¿no?, pero en mí sucedió algo muy extraño. Me acuerdo que estaba solo en el departamento en el que vivía y comencé a decir unas lenguas que no entendía. Y fue un poco susto y desconocimiento porque estaba experimentando algo muy particular. Yo recuerdo que cuando me fui a vivir a ese lugar, mi vida estaba atravesando un proceso de cambios muy intenso en lo profundo de mi ser, porque empecé a comprender para qué estaba en la tierra y había muchas cosas que tenía que cambiar. Mi vida estaba dando un giro y recuerdo haber dicho que cuando entré en este departamento voy a conocer la gloria de Dios. Fue como profético, ¿no? Voy a conocer algo superior a lo que había vivido. Y me acuerdo que esas primeras palabras fueron como, ¿qué es esto? Y pasaron 2 o 3 meses. Me acuerdo que vi a una persona grandemente usada por Dios que oró por mí y desató, creo que la libertad del temor para desarrollar y comenzar a hacer crecer eso que ya había sucedido en mí. Pero yo recuerdo muy bien, y ya han pasado muchísimos años, nunca fui el mismo a partir de eso. Empecé a poder ayudar a la gente, se empezó a desarrollar en mí una intimidad más profunda con Dios. Mi vida fue cambiada porque pareciera que estructuras se rompieron, y por eso también ese temor de ver qué es esto,
esto está bien, esto está mal, esto es un invento de mi mente, ¿qué está sucediendo? Porque cuando lo sobrenatural irrumpe, tu mente te hace dudar un poco. Nunca lo había experimentado, nunca lo había sentido. Entonces, yo no fui el mismo, y la mayor parte de la gente que conozco y que experimentó, ¿no?, el bautismo del Espíritu Santo fue transformada radicalmente. En fin, nacer de nuevo es un proceso. Nacer de nuevo es algo que no se da de una sola vez, sino que tiene un inicio, pero se desarrolla en nuestras vidas. Cambia nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza que nos lleva a vivir en santidad. Dios sana nuestro ser interior y hace algo poderoso desde adentro hacia afuera. Y cuando nos bautiza en el Espíritu Santo, cambia nuestra forma de vivir la vida de manera natural y hace de lo sobrenatural lo cotidiano, para que no solo podamos conocerlo más íntimamente a Él, sino también podamos ser de ayuda para la gente que nos necesita. El reino de Dios está avanzando y nosotros debemos asumir el rol de empujarlo y provocar ese avance y ser los protagonistas que Dios nos llama a ser. Contrapunto con David de Sena.